Te estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave. Siente cómo tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: no tengo miedo. Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. La historia de hoy: la maldición de las piedras traídas de Portugal. La maleta de Cleide estaba abierta en medio de la sala mientras comenzaba a desempacar las piedras portuguesas. Cada fragmento salía cuidadosamente envuelto en pañuelos de papel, como pequeños regalos que se había hecho a sí misma. 23 piezas de castillos medievales, cada una con su diminuta etiqueta identificando el lugar y la fecha de recolección. No se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente al organizarlas en el jarrón de cristal transparente. El primer susurro llegó 3 horas después. Cleide estaba en la cocina preparando un té cuando escuchó voces en la sala, conversaciones bajas, como si hubiera gente cuchicheando detrás de una puerta cerrada. Apagó la estufa y caminó hacia la sala, pero el sonido cesó en el preciso instante en que sus pies tocaron el piso de madera. El jarrón con las piedras estaba exactamente donde lo había dejado, pero el aire a su alrededor parecía más denso, cargado de una electricidad que le erizaba los vellos de los brazos. Durante los días siguientes, pequeñas perturbaciones comenzaron a manifestarse con una frecuencia que desafiaba cualquier explicación racional. Los objetos cambiaban de lugar durante la noche. La pluma que dejaba sobre la mesa de centro aparecía en el suelo por la mañana. El control remoto migraba del sillón a la estantería. Las etiquetas de las piedras se reorganizaban solas, como si manos invisibles jugaran con su meticulosa organización. Cleide era una mujer práctica, una jubilada que había pasado 42 años trabajando en el comercio, lidiando con gente difícil y situaciones complicadas. Sabía distinguir entre problemas reales y paranoia infundada. Cuando la puerta de la terraza acristalada apareció abierta por 5ª mañana consecutiva, la misma puerta que cerraba religiosamente con llave antes de dormir, supo que algo sistemáticamente incorrecto estaba sucediendo en su casa. La sensación de opresión llegó como una nube que se espesa lentamente. Primero fue solo una incomodidad en el pecho, una ansiedad sin causa aparente que la hacía respirar de forma más superficial. Luego vino la paranoia. Cleide comenzó a sentir que la observaban constantemente, incluso cuando estaba absolutamente segura de estar sola. Los espejos de la casa se convirtieron en fuentes de terror porque temía ver algo que no debería estar allí reflejado detrás de ella. En la 12ª noche después de su regreso de Portugal, Cleide se despertó con el sonido inconfundible de pasos pesados rodeando su cama. No eran los pasos descalzos de un intruso común. Eran pisadas rítmicas, metálicas, como si alguien caminara usando botas de hierro sobre piedra. Permaneció inmóvil bajo las sábanas, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que quienquiera que estuviera allí podría escucharlo. Los pasos se detuvieron justo al lado de su cama. Una respiración ronca, dificultosa, comenzó a resonar en el silencio del cuarto. No era la respiración de una persona viva. Era el sonido que hacen los moribundos cuando los pulmones se están llenando de líquido. Cleide cerró los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo una pesadilla, pero el olor llegó poco después. Metal oxidado mezclado con algo pútrido y dulce, como carne en descomposición. Cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos, entendió que había traído mucho más que recuerdos de Portugal a casa. La rutina de Cleide Marques era su escudo contra el vacío que crecía dentro de ella desde que Joaquín murió. 42 años trabajando en el comercio le habían enseñado que la organización era supervivencia, que mantener las cosas en su debido lugar era la única forma de evitar que la vida se desmoronara por completo. Todas las mañanas, la alarma sonaba a las 6 en punto. Se levantaba, tendía la cama con la precisión militar que aprendió observando a su suegra décadas atrás, y se dirigía a la cocina.
El café siempre se preparaba de la misma manera: 2 cucharadas de polvo por 1 taza de agua, azúcar estándar, nunca refinada. Joaquín siempre decía que ella hacía el mejor café de la zona sur, y aún 3 años después de su muerte, Clyde todavía preparaba 2 tazas por pura costumbre. La segunda se quedaba enfriando en la barra mientras ella se tomaba la suya, leyendo el periódico en la misma silla donde se sentaba desde hacía 28 años. Luego venía la caminata por la playa. Copacabana a las 7 de la mañana era un mundo diferente. Vendedores montando sus puestos, corredores sudorosos terminando sus rutas nocturnas, barrenderos limpiando la arena de la noche anterior. Clyde caminaba siempre en dirección al M, contando sus pasos mentalmente. 2.400 pasos de ida, 2.400 de vuelta. Si llegaba a casa antes de las 8:15, el día estaba comenzando correctamente. El departamento de 3 recámaras en Copacabana había sido el sueño cumplido de 35 años de matrimonio. Joaquín trabajaba como electricista, ella como vendedora en una concurrida calle comercial, y juntos lograron comprar ese pedacito de paraíso a 4 cuadras de la playa. Cada mueble tenía una historia, cada objeto cargaba un recuerdo compartido. La estantería de la sala todavía exhibía los trofeos de boliche de Joaquín. Las plantas del jardín de invierno seguían siendo regadas religiosamente. El cuarto de huéspedes permanecía arreglado para visitas que nunca llegaban. André vivía en Toronto desde hacía 12 años. Trabajaba en tecnología y llamaba todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Brasilia. Patricia estaba en Barcelona, casada con un catalán que Clyde conocía solo a través de fotos en WhatsApp. Las llamadas dominicales eran rituales sagrados. 30 minutos con cada hijo, preguntando sobre el trabajo, el clima, la salud, los planes. Siempre le preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo, si no se sentía sola. Clyde siempre mentía diciendo que estaba de maravilla. La verdad era que la soledad se había convertido en una criatura viva dentro de su casa. Durante el día, lograba mantenerla bajo control a través de la rutina rigurosa. Limpiaba los mismos muebles, reorganizaba los mismos armarios, veía los mismos programas de televisión. Pero por la noche, cuando se acostaba en la cama king size que ahora parecía oceánica para una sola persona, la soledad despertaba y comenzaba a susurrar. Siempre era lo mismo. ¿Y si te mueres aquí sola? ¿Y si nadie encuentra tu cuerpo por días? ¿Y si André y Patricia solo están siendo amables en las llamadas dominicales? ¿Y si te conviertes en una de esas viejitas que los vecinos solo descubren muertas cuando el olor comienza a molestar? Clyde intentó varias estrategias contra esos pensamientos. Compró libros de autoayuda, se inscribió en un grupo de baile de salón para la tercera edad, probó clases de pilates. Nada funcionaba porque todo parecía artificial, forzado, como si estuviera interpretando una versión de sí misma que no reconocía. La mujer que había trabajado 42 años vendiendo telas no era una persona que hacía pilates o bailaba con extraños en salones mal iluminados. Fue durante una de esas noches particularmente difíciles, cuando la soledad parecía haber crecido al punto de ocupar físicamente el espacio vacío en la cama, que Clyde se dio cuenta de que necesitaba hacer algo drástico. No suicidio, no era tan dramática, pero algo que le probara a sí misma que todavía estaba viva, que todavía era capaz de sentir emociones más allá del vacío y la nostalgia. La terapia fue sugerencia de Patricia durante una de las llamadas dominicales. «Mamá, te escuchas tan distante últimamente. Quizás hablar con alguien te ayude». Clyde se resistió por meses, alegando que no estaba loca, que no necesitaba un psicólogo. Pero un jueves especialmente silencioso, cuando se dio cuenta de que había pasado 3 días sin hablar con ningún ser humano más allá del portero y la señora de la carnicería, llamó para hacer una cita. La doctora Elena era una mujer de unos 40 años, cabello canoso prematuro, lentes de armazón discreto. Su consultorio estaba en Ipanema, decorado con tonos pastel que supuestamente calmaban, pero que hacían que Clyde se sintiera como si estuviera dentro de un huevo. Durante las primeras sesiones, se resistió valientemente, insistiendo en que estaba manejando bien la viudez, que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero en la 5ª sesión, cuando la doctora
Helena le preguntó cuándo había sido la última vez que Clyde había hecho algo solo para sí misma, algo que no fuera parte de la rutina o de las obligaciones domésticas. Se derrumbó. Lloró por 20 minutos seguidos, sollozando de una forma que no lo hacía desde el funeral de Joaquín. Lloró porque no podía recordar la última vez que había sentido placer genuino, curiosidad, aventura. «Usted necesita crear nuevos recuerdos», dijo la doctora Helena esa tarde. «Experiencias que sean completamente suyas, que no tengan ninguna conexión con el pasado compartido. Usted vivió una vida entera siendo la mitad de una pareja. Ahora necesita descubrir quién es Clyde sola». La idea del viaje nació como una provocación casi cruel de la terapeuta. ¿Por qué no un viaje internacional? Siempre quiso conocer algún lugar específico. Clyde rió amargamente. Los viajes internacionales eran para gente rica, para gente aventurera, para gente que no tenía miedo de comer comida extraña o dormir en camas desconocidas. Pero la semilla estaba plantada. Durante las semanas siguientes, Clyde se encontró investigando destinos en Internet, calculando costos, leyendo testimonios de otros viajeros. Portugal apareció como una opción natural. Mismo idioma, cultura similar, uso horario no muy diferente. Castillos medievales, paisajes históricos, comida familiar. Parecía lo suficientemente seguro para una primera aventura en solitario. La decisión final llegó en una mañana particularmente gris de mayo, cuando Clyde se despertó y se dio cuenta de que había soñado con Joaquín por tercera noche consecutiva. En el sueño, él estaba parado en la puerta del cuarto, usando la camisa azul que ella había donado al bazar de la iglesia, y decía siempre lo mismo: «Ve a vivir, Clyde. Deja de morirte conmigo». Abrió la laptop todavía en pijama y compró el boleto para Lisboa antes de que el valor se evaporara. 2 semanas después, estaba en el aeropuerto de Galeão con una maleta pequeña y un itinerario impreso de 15 días, temblando de nervios y emoción. Era la primera vez en 58 años que Clyde Márquez hacía algo completamente sola, completamente por sí misma. No podía imaginar que estaba a punto de descubrir que algunas experiencias solitarias pueden traer compañías mucho más peligrosas que la soledad. El segundo día en Lisboa amaneció con un cielo azul imposible, el tipo de mañana que hace que los turistas crean que eligieron el destino perfecto. Clyde se despertó en el pequeño hotel en Alfama a las 7, manteniendo su rutina incluso a miles de kilómetros de casa. El desayuno portugués era diferente, panes más dulces, café más fuerte, pero se adaptó rápidamente. 42 años en el comercio le habían enseñado que la flexibilidad era una cuestión de supervivencia. El castillo de San Jorge estaba en la cima de su lista cuidadosamente planeada. Había impreso mapas, horarios de apertura, información histórica. Durante décadas vendiendo telas, Clyde desarrolló un respeto casi religioso por la preparación. Cada cliente era una pequeña investigación, cada venta una estrategia ejecutada. El turismo, para ella, seguiría la misma lógica metódica. La subida al castillo fue más empinada de lo que esperaba. Clyde se detuvo 3 veces para descansar, observando Lisboa extenderse abajo como un mapa tridimensional. A sus 58 años, todavía mantenía la postura erguida que aprendió al estar 8 horas de pie detrás del mostrador, but sus piernas ya no tenían la misma resistencia de cuando perseguía clientes por la tienda abarrotada. Cuando finalmente llegó a las murallas medievales, algo extraño sucedió. Clyde siempre fue una persona práctica, enfocada en resultados tangibles. En el comercio, vendías o no vendías, ganancia o pérdida, cliente satisfecho o queja. Pero parada frente a esas piedras centenarias, tocando la textura áspera de los muros que habían resistido siglos de guerra e invasión, sintió una emoción completamente nueva. Era como si las piedras contaran historias, no de forma mística o sobrenatural. Clyde no creía en esas tonterías. Era algo más físico, más real. Sus manos, acostumbradas a evaluar la calidad de las telas a través del tacto, reconocían en la piedra una densidad histórica, un peso que iba más allá de la simple composición mineral. Cada bloque había sido cortado, transportado, colocado por manos humanas hacía cientos de años. Soldados se habían apoyado en esos muros, observando a los invasores acercarse en el horizonte.
Fue caminando a lo largo de la muralla norte que vio la primera piedra suelta, un fragmento pequeño, del tamaño de una moneda grande, que se había desprendido de la argamasa antigua y estaba tirado en el suelo cerca de una de las torres. Clyde miró a su alrededor, turistas tomándose selfies, niños corriendo entre las almenas, guías hablando en idiomas que no reconocía. Nadie prestaba atención a una piedra insignificante. Se agachó y la recogió. El peso era sorprendente. Para algo tan pequeño, el fragmento parecía demasiado denso, como si contuviera más materia de la que debería. La textura era áspera, pero uniforme, trabajada por herramientas primitivas pero eficientes. Clyde cerró los ojos por un momento, sintiendo la piedra calentarse en su palma, y por primera vez desde la muerte de Joaquín, experimentó una sensación de posesión genuina. Aquello era suyo. No era un recuerdo compartido. No era algo que existía en función del matrimonio o la familia. Era un descubrimiento personal, una elección individual, una pequeña rebelión contra la vida organizada y predecible que había construido. En el comercio siempre siguió reglas estrictas: horario de apertura, políticas de cambio, relación profesional con proveedores. Pero allí, en ese momento, Clyde Márquez estaba rompiendo una regla, y eso la hizo sentirse más viva de lo que se había sentido en años. Guardó la piedra en el bolsillo lateral de su bolso, envuelta en un pañuelo de papel, y continuó la visita como si nada hubiera pasado. Pero durante el resto del día, su mano volvía constantemente al bolsillo, tocando el pequeño bulto a través de la tela. Era reconfortante saber que estaba allí, sólido y real, prueba tangible de que había tenido el valor de hacer algo impulsivo. Al tercer día, visitando el castillo de Óbidos, la compulsión regresó más fuerte. Esta vez fue un fragmento de azulejo antiguo, azul y blanco, que se había desprendido de una pared interna y estaba olvidado en un rincón donde pocos turistas se aventuraban. Clyde no dudó. La sensación de transgresión se había transformado en una necesidad genuina. Durante la cena de esa noche, en un pequeño restaurante cerca del hotel, examinó discretamente sus dos adquisiciones. La piedra de San Jorge y el fragmento de azulejo parecían complementarse, como si pertenecieran naturalmente juntos. Comenzó a fantasear sobre cómo los exhibiría en casa, quizás en un jarrón transparente en la sala, donde pudiera tocarlos siempre que extrañara el viaje. En Montserrat, al quinto día, encontró un trozo de argamasa medieval que se había soltado durante obras de restauración recientes. La textura era diferente, más rugosa, con pequeños fragmentos de otros materiales incrustados. Clyde se dio cuenta de que estaba desarrollando criterios específicos para sus elecciones. No cualquier piedra servía. Tenía que ser algo que claramente perteneciera a la estructura original, algo que cargara historia genuina. Con cada castillo visitado, el ritual se repetía y se perfeccionaba. Sintra le dio un pequeño fragmento de mármol rosa. Évora ofreció una piedra caliza con marcas curiosas que parecían hechas por herramientas medievales. En Marbao encontró un trozo de granito oscuro que había caído de una torre de vigilancia durante una tormenta la noche anterior. Lo que había comenzado como un impulso se estaba transformando en un método. Clyde desarrolló técnicas para identificar los mejores fragmentos, horarios ideales para recolecciones discretas, formas eficientes de embalaje y almacenamiento. Era como volver a los viejos tiempos en el comercio, cuando podía evaluar la calidad de una tela solo pasando los dedos por la superficie. Pero algo más estaba sucediendo, algo que no podía explicar racionalmente. Cada nueva piedra parecía intensificar una sensación extraña, como si estuviera construyendo no solo una colección, sino algún tipo de conexión creciente con algo más grande y antiguo. Por la noche, en el hotel, a veces se despertaba con la impresión de haber escuchado voces susurrando en idiomas que no reconocía. Al 10º día, visitando el castillo de Almurol, Clyde se dio cuenta de que ya no estaba eligiendo las piedras. Ellas se estaban presentando ante ella. Fragmentos que debería haber ignorado llamaban su atención de forma casi magnética. Lugares donde debería haber decenas de turistas se vaciaban misteriosamente cuando ella se acercaba a ciertas áreas.
Intentó racionalizar estas coincidencias. Portugal estaba lleno de castillos. Era natural que sobrara material suelto. La mayoría de los turistas estaban más interesados en fotos que en souvenirs auténticos. Pero en el fondo, una parte cada vez mayor de su mente sabía que algo diferente estaba sucediendo. En la última noche en Lisboa, organizando cuidadosamente sus 23 adquisiciones para el vuelo de regreso, Cleide sintió una satisfacción profunda que no experimentaba desde hacía años. Cada piedra tenía su etiqueta, su historia, su posición específica en la colección. Era un trabajo meticuloso, organizacional, el tipo de tarea que siempre le dio placer. No podía imaginar que había pasado 2 semanas recolectando fragmentos de prisiones y que estaba a punto de descubrir quiénes todavía vivían dentro de ellas. El jarrón de cristal transparente estaba perfectamente colocado en el centro de la mesa de centro, capturando la luz natural de la ventana de la sala de una forma que hacía que las piedras portuguesas brillaran como pequeños fragmentos de historia cristalizada. Cleide había pasado 2 horas organizando y reorganizando cada pieza, siguiendo criterios que ella misma no podía explicar completamente. Las piedras más oscuras quedaban en el fondo, creando una base sólida, mientras que los fragmentos de azulejo y mármol ocupaban las capas superiores, como si estuviera construyendo una pequeña arquitectura medieval dentro de su sala. Durante los primeros días después de su regreso, todo parecía perfectamente normal. La rutina familiar volvió con una facilidad reconfortante. Café a las 6 de la mañana, caminata por la playa, limpieza meticulosa del departamento. Cleide se encontraba deteniéndose frecuentemente frente al jarrón, tocando las piedras a través del cristal, recordando cada momento de su recolección. Era como tener Portugal dentro de casa, una prueba tangible de que había tenido el valor de vivir una aventura completamente sola. Pero en la 5ª noche, algo cambió. Cleide se despertó a las 3:17 de la madrugada con la extraña sensación de que alguien había dicho su nombre. No un grito fuerte o un susurro cercano. Era como si alguien hubiera dicho «Cleide», en un tono normal de conversación, pero desde muy lejos, quizás desde otro departamento. Permaneció inmóvil en la cama, prestando atención a los sonidos familiares del edificio. El elevador funcionando, el ruido distante de una televisión, el zumbido constante del refrigerador en la cocina. Nada fuera de lo común. Cuando finalmente volvió a dormir, el sueño llegó de inmediato. Estaba caminando por los pasillos estrechos del castillo de San Jorge, pero ahora los muros se extendían infinitamente, creando un laberinto sin salida. Sus pisadas resonaban de forma extraña, como si otras personas estuvieran caminando en paralelo, pero siempre fuera de su vista. En el sueño, llevaba todas las piedras recolectadas en Portugal sueltas en los bolsillos, y chocaban unas contra otras a cada paso, produciendo un sonido metálico que crecía en intensidad hasta volverse ensordecedor. A la mañana siguiente, Cleide encontró la primera anomalía real. La pluma que había dejado sobre la mesa de centro la noche anterior estaba en el suelo, justo debajo del jarrón con las piedras. Una pluma común, bic azul, que usaba para hacer crucigramas. Cleide se agachó para recogerla, y fue entonces cuando se dio cuenta de que el jarrón había sido ligeramente movido. Solo unos centímetros, pero estaba absolutamente segura de su posición original. 42 años organizando mercancía le habían desarrollado una memoria visual precisa para las posiciones. Durante el desayuno, intentó encontrar explicaciones lógicas. Quizás una vibración causada por el camión de la basura. Quizás ella misma había chocado con la mesa sin darse cuenta. Pero una ansiedad pequeña y persistente comenzó a instalarse en su pecho, como esa sensación que tienes cuando olvidas cerrar la puerta de casa con llave, pero no estás seguro si realmente lo olvidaste. La segunda perturbación ocurrió 3 días después, durante su telenovela de las 9. Cleide estaba viéndola sentada en su sillón favorito, cuando escuchó distintamente el sonido de pasos en el pasillo que llevaba a las recámaras. Pasos lentos, deliberados, como los de alguien que camina sin prisa, pero con un propósito definido. Bajó el volumen de la televisión y prestó atención. Silencio completo. «Cleide, ya te estás mal viajando»,
murmuró para sí misma, pero se levantó para verificar de todos modos. El pasillo estaba vacío, todas las puertas cerradas exactamente como las había dejado. Pero cuando pasó frente al cuarto de huéspedes, una corriente de aire frío le tocó la nuca. No era aire acondicionado. El departamento no tenía central, solo unidades individuales que estaban apagadas. Era un frío específico, húmedo, como el que sientes cuando pasas cerca de una iglesia antigua durante el invierno. Fue esa noche que los susurros comenzaron de verdad. Clyde estaba en la cocina preparando su té de manzanilla cuando escuchó voces conversando en la sala. No podía distinguir palabras específicas, pero era claramente una conversación entre al menos 2 personas, quizás 3. Voces masculinas, hablando en tono bajo, pero no exactamente susurrando, como ejecutivos discutiendo negocios en una mesa de juntas lejana. Apagó la estufa y caminó hacia la sala, pero a medida que se acercaba, las voces disminuían de volumen hasta cesar por completo cuando cruzó la puerta. La televisión estaba apagada, las ventanas cerradas, el departamento silencioso. Pero el jarrón con las piedras se veía diferente, no movido esta vez. Las piedras dentro de él estaban reorganizadas. Clyde estaba absolutamente segura del arreglo que había hecho. El fragmento de azulejo azul estaba en el lado derecho, cerca del cristal. Ahora estaba en el lado izquierdo. La piedra oscura de Marbaum había migrado del fondo a una posición media. Pequeñas alteraciones, sutiles, pero inequívocas para alguien que había pasado décadas organizando inventario. Durante la semana siguiente, las perturbaciones se intensificaron y ganaron regularidad. Todas las mañanas, algún objeto había cambiado de lugar durante la noche. El control remoto migraba de la mesa lateral a la estantería. El periódico del día anterior aparecía doblado de forma diferente. Las plantas de la terraza acristalada parecían ligeramente inclinadas, como si alguien las hubiera movido y reposicionado de forma aproximada. Clyde comenzó a marcar mentalmente las posiciones exactas de objetos específicos antes de ir a dormir, poniendo a prueba su propia cordura. No estaba imaginando cosas. Alguien o algo estaba alterando sistemáticamente pequeños detalles de su casa durante las madrugadas, pero las cerraduras permanecían intactas. No había señales de que hubieran forzado la entrada, y el portero confirmaba que nadie había subido durante la noche. La sensación de ser observada llegó gradualmente, como una temperatura que baja imperceptiblemente hasta que te das cuenta de que tienes frío. Primero fueron solo momentos esporádicos, un escalofrío mientras leía el periódico, una necesidad súbita de mirar por encima del hombro mientras cocinaba. Luego se volvió más constante, una presencia casi física que la acompañaba por las habitaciones. Los espejos se volvieron especialmente perturbadores. Clyde comenzó a evitar mirarlos directamente, especialmente durante la noche, no porque viera algo diferente reflejado, sino porque tenía la impresión creciente de que su reflejo estaba siendo observado por otros ojos, como si hubiera una audiencia invisible estudiando sus movimientos a través del cristal. Fue durante la tercera semana que se dio cuenta del patrón más inquietante. Las perturbaciones siempre ocurrían en un radio específico, alrededor del jarrón con las piedras portuguesas. Los objetos cercanos a la mesa de centro eran los que más frecuentemente cambiaban de posición. El aire en esa área de la sala parecía más denso, cargado de una electricidad extraña que le erizaba los vellos de los brazos cuando se acercaba. Una mañana, Clyde se despertó y encontró todas las etiquetas de las piedras reorganizadas, no solo fuera de orden, completamente revueltas, como si alguien hubiera jugado memorama con ellas durante horas. Las etiquetas estaban cuidadosamente pegadas en el cristal del jarrón, pero ahora identificaban piedras completamente diferentes. Castillo de San Jorge estaba pegada en el fragmento que había recolectado en Óbidos. Monsaraz identificaba la piedra de Sintra. Por primera vez desde que regresó de Portugal, Clyde sintió miedo genuino. No ansiedad o paranoia. Miedo real, visceral. El tipo de terror que hace que el estómago se contraiga y las manos tiemblen. Estaba compartiendo su casa con algo que tenía la inteligencia suficiente para manipular objetos pequeños, la paciencia para hacerlo sistemáticamente,
y un conocimiento detallado sobre sus rutinas y preferencias. Y por primera vez, comenzó a sospechar que sus piedras portuguesas no eran solo recuerdos inocentes de un viaje inolvidable. La primera aparición completa ocurrió un viernes, exactamente a las 3:47 de la madrugada. Clade había desarrollado el perturbador hábito de despertarse siempre a la misma hora, como si algo la convocara para presenciar los eventos nocturnos. Esta vez, cuando abrió los ojos, él estaba parado a los pies de su cama. Un hombre joven, quizás de 25 años, vistiendo ropas que parecían del siglo XVIII. No transparente o etéreo como los fantasmas de las películas, sólido, real, detallado al punto de que podía ver la textura gruesa de la tela de su camisa y las marcas de cuerdas en sus muñecas. Sus ojos tenían la expresión vacía de quien había perdido toda esperanza mucho antes de morir. La observaba con una curiosidad genuina, inclinando ligeramente la cabeza como alguien que estudia a un animal desconocido. Clade no pudo gritar. El terror fue tan intenso que su garganta simplemente se cerró, produciendo solo un gemido ahogado. El hombre pareció registrar su reacción y, sorprendentemente, dio un paso hacia atrás, como si intentara tranquilizarla. Señaló hacia la sala y luego a sí mismo, repitiendo el gesto varias veces. Estaba tratando de comunicar algo específico. Cuando Clade finalmente logró parpadear, él había desaparecido, pero ella sabía con certeza absoluta que no había sido una alucinación o un sueño. El olor permaneció, una mezcla de piedra húmeda, metal oxidado y algo indefinible que recordaba a la desesperación humana cristalizada. La segunda aparición ocurrió 3 noches después, esta vez en la propia sala. Clade estaba tratando de ver la televisión, forzándose a mantener algo de normalidad, cuando se dio cuenta de que una mujer estaba sentada en el sillón al lado del suyo. Una señora de mediana edad, cabello canoso recogido severamente, vistiendo un vestido oscuro que podría ser del siglo XVII. Sus manos estaban cuidadosamente dobladas en su regazo, pero Clade podía ver marcas profundas en las muñecas, donde los grilletes habían dejado cicatrices permanentes. A diferencia del hombre joven, esta mujer irradiaba una energía más agresiva. Sus ojos no mostraban curiosidad, sino una ira fría y calculadora. Miraba fijamente el jarrón de piedras, y Clade podía ver sus labios moverse en murmullos silenciosos, como si estuviera haciendo algún tipo de invocación o maldición. La temperatura de la sala se desplomó 15 grados en cuestión de segundos. El aire se volvió tan frío que Clade podía ver su propio aliento, y una fina capa de hielo comenzó a formarse en los bordes de las ventanas. La mujer se levantó del sillón con movimientos deliberados y caminó hasta el jarrón, extendiendo las manos sobre él como una curandera realizando un ritual. Fue entonces cuando apareció el tercero. Clade escuchó los pasos pesados antes de verlo. Botas militares golpeando rítmicamente contra el piso de madera. Un hombre alto, corpulento, vistiendo un uniforme que no supo identificar, pero que claramente representaba autoridad. A diferencia de los otros dos, este no mostraba señales de haber sido prisionero. Su ropa estaba impecable, su postura erguida y dominante. Este era alguien que había estado del otro lado de las rejas de la prisión. Cuando entró en la sala, la dinámica cambió por completo. El hombre joven se materializó instantáneamente, posicionándose defensivamente entre el recién llegado y el jarrón de piedras. La mujer se giró, y por primera vez Clade vio su expresión, un odio tan puro e intenso que parecía capaz de quemar el aire a su alrededor. Lo que siguió fue la cosa más aterradora que Clade había presenciado en toda su vida. Los 3 espíritus comenzaron a interactuar de una forma que dejaba claro que poseían historias entrelazadas. El hombre de uniforme señalaba acusadoramente a los otros 2, gesticulando con autoridad militar. El joven respondía con gestos desesperados, mostrando sus propias muñecas marcadas, señalando sus propias heridas invisibles. La mujer permanecía en silencio, pero su postura irradiaba una sed de venganza que hacía que el ambiente vibrara con energía eléctrica. Clade se dio cuenta de que estaba presenciando una disputa que había comenzado siglos atrás y nunca se había resuelto. El hombre de uniforme era claramente un verdugo,
un torturador, alguien responsable de la muerte de los otros dos. Pero todos estaban atados a las mismas piedras, condenados a repetir eternamente sus conflictos finales. La batalla escaló rápidamente a la violencia física. El joven se lanzó contra el hombre de uniforme, pero sus manos atravesaron el cuerpo del oponente sin causar daño. En represalia, el verdugo gesticuló violentamente, y todos los objetos de la sala comenzaron a levitar simultáneamente. Libros, cojines, cuadros, todo suspendido en el aire como si la gravedad hubiera sido cancelada localmente. La mujer levantó las manos y comenzó a entonar palabras en latín, su voz finalmente audible. No eran oraciones, eran maldiciones, invocaciones de venganza que hacían que las ventanas vibraran en sus marcos. Mientras hablaba, comenzaron a aparecer grietas en las paredes del departamento, líneas finas que se extendían como telarañas desde el lugar donde ella estaba. Clyde comprendió que estaba presenciando una guerra sobrenatural que había trascendido la muerte. Los tres espíritus no solo estaban embrujando su casa, estaban usando su departamento como campo de batalla para resolver asuntos que habían quedado pendientes por siglos, y ella estaba atrapada en medio del conflicto. El hombre joven intentaba proteger las piedras, abrazando el jarrón como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Para él, esas piedras eran literalmente su hogar, los únicos fragmentos físicos que quedaban de los lugares donde había pasado sus últimos momentos. No quería venganza, solo quería paz, un lugar para descansar. La mujer quería destrucción. Sus maldiciones estaban dirigidas no solo al verdugo, sino al concepto mismo de prisión, de tortura, de injusticia. Buscaba usar las piedras como un foco para una venganza que se extendería mucho más allá de ese departamento, alcanzando a cualquiera conectado con los lugares de su sufrimiento. El hombre de uniforme intentaba reasumir el control, restablecer la jerarquía que había definido su existencia. Para él, los otros dos seguían siendo prisioneros que necesitaban ser controlados, dominados, castigados. La muerte no había alterado su mentalidad autoritaria. A medida que la batalla se intensificaba, Clyde se dio cuenta de que los daños al departamento se estaban volviendo permanentes. Las grietas en las paredes se profundizaban, el cableado eléctrico comenzó a soltar chispas, el olor a quemado invadió el ambiente. No solo estaba observando una disputa sobrenatural, estaba siendo consumida por ella. Los tres espíritus estaban canalizando siglos de ira, desesperación y sed de poder a través de las piedras portuguesas, usando su casa como arena para una guerra que había comenzado en calabozos medievales y nunca había encontrado resolución. Y Clyde, que solo había querido guardar recuerdos de un viaje inolvidable, se descubrió rehén de conflictos que trascendían cualquier cosa que pudiera comprender o controlar. Lo último que vio antes de desmayarse fue el jarrón de piedras agrietándose lentamente como si ya no pudiera contener la energía destructiva que había sido liberada, y supo, con una certeza terrible, que lo peor aún estaba por venir. Clyde despertó en el suelo de la sala con sabor a sangre en la boca y la sensación de que había perdido mucho más que unas pocas horas de conciencia. La luz del día se filtraba por las ventanas, pero parecía diferente, más opaca, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso. Cuando intentó levantarse, sus piernas temblaron violentamente y se dio cuenta de que su cuerpo había envejecido años en una sola noche. El departamento estaba irreconocible. Las paredes presentaban grietas profundas que formaban patrones geométricos complejos, recordando planos arquitectónicos de prisiones antiguas. El piso de madera se había deformado, creando depresiones y elevaciones que transformaban el ambiente en un terreno irregular y peligroso. Pero lo más perturbador era el jarrón de piedras, ahora completamente roto, con los fragmentos portugueses esparcidos por el suelo en una configuración que reconoció con un horror creciente. Las piedras se habían organizado solas para formar una réplica perfecta del plano de una prisión medieval. Cada fragmento ocupaba una posición específica, creando celdas, pasillos, cámaras de tortura y patios internos. La piedra del castillo de San Jorge marcaba lo que claramente era una sala de interrogatorios,
El fragmento de Óbidos delineaba una celda de aislamiento. La argamasa de Montserrat formaba el contorno de un pozo central, exactamente como el Pozo de los Lamentos que había investigado. Pero la configuración no era solo decorativa. Mientras Clade intentaba caminar por la sala, descubrió que no podía pisar en ciertas áreas. No había barreras físicas visibles, pero algo le impedía atravesar los pasillos marcados por las piedras. Era como si se hubieran levantado muros invisibles, forzándola a seguir solo los caminos permitidos por la nueva arquitectura sobrenatural. Cuando intentó salir de la sala, la puerta simplemente no abría. La perilla giraba normalmente, pero la puerta permanecía sellada, como si hubiera sido soldada al marco. Clade jaló, empujó, golpeó con los puños, pero nada funcionaba. Intentó con la ventana y encontró la misma resistencia inexplicable. El vidrio estaba físicamente presente, pero se comportaba como una pared sólida e impenetrable. La terrible comprensión llegó gradualmente. Se había convertido en prisionera en su propia casa. Los tres espíritus no solo estaban usando su departamento como campo de batalla, lo estaban transformando en una recreación de las prisiones donde habían pasado sus últimos momentos, y ella estaba atrapada dentro de esa construcción sobrenatural. El hombre joven apareció primero, materializándose cerca de la celda marcada por la piedra de Óbidos. Esta vez su expresión no mostraba curiosidad, sino una compasión melancólica que era aún más perturbadora. Le hizo un gesto a Clade, indicando que debía acercarse, pero cuando ella intentó caminar en su dirección, descubrió que los muros invisibles la forzaban a seguir una ruta específica, exactamente como un prisionero siendo conducido a través de los pasillos de una prisión real. La mujer de mediana edad surgió en el área central, cerca de la configuración del Pozo de los Lamentos. Sus ojos estaban fijos en Clade con una intensidad que hacía vibrar el aire a su alrededor. Comenzó a hablar, y esta vez su voz era perfectamente audible, cargada de un acento portugués antiguo que Clade apenas podía comprender. «Ahora tú sabes cómo se siente», dijo la mujer, sus palabras resonando de forma no natural. «Ahora tú sientes lo que nosotros sentimos, las piedras frías, los muros que no se pueden romper, el tiempo que nunca pasa». El hombre de uniforme apareció en el área que correspondía a la sala de interrogatorios, y su presencia transformó completamente la atmósfera del ambiente. Ya no estaba tratando de controlar a los otros dos espíritus. Ahora su enfoque estaba enteramente en Clade. Sus ojos brillaban con la satisfacción cruel de alguien que finalmente había encontrado una nueva víctima. «Una intrusa en nuestros dominios», dijo, su voz cargando la autoridad de siglos de práctica en quebrar espíritus humanos. «Trajiste nuestras piedras a tu casa. Ahora tu casa nos pertenece. Y tú eres nuestra prisionera». Clade intentó correr, pero los caminos invisibles la forzaban a moverse en círculos, siempre regresando al centro de la configuración. Era como estar en un laberinto con reglas que no podía ver, pero que no podía romper. Cada intento de escapar solo la llevaba más profundo en la geometría de la prisión sobrenatural. El hambre llegó al segundo día. Clade había intentado llegar a la cocina incontables veces, pero los muros invisibles bloqueaban todos los caminos. Podía ver el refrigerador a través de la puerta abierta, pero no podía alcanzarlo. La sed vino después, torturándola con la visión de grifos que permanecían eternamente fuera de su alcance. Los tres espíritus se turnaban en la vigilia, observándola con interés científico. El hombre joven mostraba compasión genuina, a veces tratando de comunicar estrategias de supervivencia a través de gestos. La mujer oscilaba entre la compasión y una satisfacción sombría por finalmente tener a alguien con quien compartir su sufrimiento. El verdugo demostraba un placer puro y sádico, como si estuviera recordando sus días de gloria. Durante la tercera noche, Clade comprendió que estaba experimentando exactamente lo que los tres habían vivido siglos atrás: la lenta degradación física del hambre y la sed, la claustrofobia creciente de espacios que se volvían progresivamente más pequeños, la desesperanza que corroía la cordura gradualmente, la sensación de que el tiempo se había detenido, que cada momento se extendía eternamente sin posibilidad de alivio. Pero lo peor era la soledad.
Incluso con los 3 espíritus constantemente presentes, Cleide estaba fundamentalmente aislada. Pertenecían a un mundo diferente. Operaban bajo reglas que ella no entendía. Hablaban de experiencias que trascendían su capacidad de comprensión. Estaba sola de una forma que nunca había imaginado posible. Al 4.º día, comenzaron las alucinaciones. Cleide veía paredes de piedra donde antes había papel tapiz. El piso de madera se transformaba en piedra fría y húmeda. El techo bajaba, creando la sensación opresiva de estar enterrada viva. A veces, escuchaba sonidos que venían de afuera, voces en la calle, autos pasando, la vida normal continuando. Pero esos sonidos parecían venir de otro mundo, completamente inaccesible. Los espíritus comenzaron a contar sus historias, hablando sobre los crímenes que habían o no cometido, sobre las torturas que habían sufrido, sobre los momentos finales cuando comprendieron que nunca más verían el mundo exterior. Cleide se dio cuenta de que no solo estaban compartiendo recuerdos, estaban transfiriendo sus experiencias a ella, forzándola a vivir cada momento de desesperación que habían experimentado. «Trajiste nuestras prisiones a tu casa», repetía la mujer. «Ahora eres parte de ellas, para siempre». Cleide finalmente comprendió que su situación no era temporal. Los espíritus no solo se estaban vengando o jugando con ella, estaban completando un proceso que había comenzado en el momento en que recolectó la primera piedra en Portugal. Se había convertido en parte de la prisión, un alma más atrapada en los fragmentos de sufrimiento que había traído a casa. Y por primera vez desde que todo comenzó, se dio cuenta de que quizás nunca más vería el mundo exterior. Su departamento se había convertido en su celda permanente, y ahora era prisionera de su propia curiosidad y de las decisiones irreversibles que había tomado en un viaje que debería haber sido solo una aventura inocente. El paraíso portugués se había convertido en su prisión personal, y no había llaves para las esposas invisibles que ahora la aprisionaban para siempre. 3 meses después, la vecina del departamento de al lado llamó a la administración del edificio. El olor se había vuelto insoportable. Una mezcla de moho, descomposición y algo indefinible que recordaba a metal oxidado dejado bajo la lluvia por décadas. Cuando el administrador abrió la puerta con la llave de repuesto, encontró el departamento de Cleide en un estado que desafiaba cualquier explicación lógica. Las paredes estaban cubiertas por una sustancia oscura que se asemejaba a una mezcla de limo y sangre coagulada. El piso se había podrido literalmente en varias secciones, creando agujeros que revelaban la losa del piso inferior. Los muebles estaban dispuestos de forma incomprensible, apilados unos sobre otros formando estructuras que recordaban vagamente a celdas o cámaras de tortura. Y en el centro de la sala, donde antes estaba la mesa de centro, había un montón perfectamente organizado de piedras pequeñas, cada una posicionada con precisión matemática. Cleide nunca fue encontrada. Su ropa estaba esparcida por el departamento, pero su cuerpo simplemente había desaparecido. La policía clasificó el caso como desaparición voluntaria, asumiendo que había abandonado el departamento en un estado de perturbación mental. Los investigadores documentaron las extrañas condiciones del inmueble, pero no se ofreció ninguna explicación oficial para el estado de descomposición acelerada que parecía haber consumido el lugar. Lo que no documentaron fueron los relatos de los empleados de limpieza contratados para restaurar el departamento. 3 equipos diferentes se negaron a completar el trabajo, todos reportando la misma experiencia: la sensación constante de ser observados, cambios de temperatura extremos y el perturbador descubrimiento de que las piedras se reorganizaban solas durante la noche, sin importar cuántas veces fueran retiradas. El 4.º equipo, compuesto por 2 hombres especializados en limpieza post-trauma, logró retirar las piedras, las colocaron en bolsas de plástico industriales y las desecharon en un relleno sanitario en las afueras de la ciudad. El departamento fue completamente renovado, repintado y puesto en el mercado de alquiler 6 meses después. La primera inquilina duró 2 semanas. Sandra Méndez, una enfermera de 28 años, se mudó con entusiasmo a lo que consideraba un departamento con excelente ubicación y un precio sorprendentemente bajo. En la tercera noche, llamó a la inmobiliaria reportando problemas estructurales graves.
grietas que aparecían en las paredes durante la madrugada, variaciones extremas de temperatura y sonidos de construcción que venían de dentro de las propias paredes. Cuando la inmobiliaria envió a un técnico para inspección, encontró a Sandra sentada en el suelo de la sala, rodeada de pequeñas piedras que juraban no haber visto antes. «Estaban aquí cuando desperté», repetía, organizadas exactamente como si alguien hubiera construido algo durante la noche. Las piedras eran idénticas a las que habían sido retiradas meses antes. Sandra se mudó ese mismo día, negándose a pasar una noche más en el lugar. Nunca habló públicamente sobre su experiencia, pero desarrolló una fobia severa a cualquier tipo de piedra natural. Sus amigos notaron que evitaba parques, playas e incluso calles empedradas. Cuando le preguntaban, solo decía que algunas cosas no deberían ser tocadas. El segundo inquilino fue Marcos Antonio, un profesor de física de 42 años que escuchó los rumores sobre el departamento y decidió investigar por curiosidad científica. Instaló cámaras de seguridad, termómetros digitales y equipos de detección electromagnética, decidido a documentar cualquier fenómeno paranormal. Las grabaciones que obtuvo nunca se mostraron públicamente, pero Marcos las describió a algunos colegas antes de abandonar precipitadamente el departamento después de solo 9 días. Según sus relatos, las cámaras capturaban figuras humanas materializándose cerca de pequeñas piedras que aparecían espontáneamente en el departamento, siempre durante las primeras horas de la madrugada. Más perturbador aún, las figuras parecían estar reclutando o recolectando algo del ambiente, una energía, una esencia, que dejaba el lugar progresivamente más frío y hostil a la vida. Marcos desarrolló una teoría que llamó contaminación temporal. Según su hipótesis, ciertos objetos podían cargar impresiones psíquicas tan intensas que se volvían capaces de reproducir esas impresiones en nuevos ambientes. Las piedras no eran solo piedras, eran fragmentos físicos saturados con siglos de sufrimiento humano, capaces de recrear las condiciones emocionales e incluso físicas de sus lugares de origen. Imagina, le explicó a un colega, que pudieras comprimir todo el dolor, la desesperación y el terror de una prisión medieval en pequeños fragmentos de materia. Esos fragmentos se volverían como virus psíquicos, infectando cualquier ambiente donde fueran introducidos y transformándolo gradualmente en una réplica de las condiciones originales. Marcos nunca publicó su investigación. Se mudó a otra ciudad 3 meses después y cambió completamente su área de estudio a las matemáticas puras, negándose a discutir cualquier cosa relacionada con fenómenos paranormales. El departamento permaneció vacío por 2 años. Durante ese periodo, otros inquilinos del edificio comenzaron a reportar problemas extraños. El departamento de abajo desarrolló goteras imposibles. Agua goteaba del techo incluso durante periodos secos, y el agua siempre tenía una coloración rojiza y olor metálico. El departamento de al lado tuvo problemas recurrentes con el cableado eléctrico, con equipos electrónicos fallando espontáneamente siempre durante las primeras horas de la mañana. Más perturbador aún, los residentes de los departamentos vecinos comenzaron a encontrar pequeñas piedras en sus propias casas, siempre piedras que no reconocían, siempre aparecían durante la noche, siempre posicionadas de forma que sugerían una organización intencional. Algunos residentes intentaron desechar las piedras, pero invariablemente reaparecían. El descubrimiento más aterrador llegó cuando la administración del edificio decidió investigar las quejas de los residentes. Encontraron evidencia de que las piedras se estaban esparciendo literalmente a través del sistema estructural del edificio. Se descubrieron pequeños fragmentos dentro de las tuberías, entre las paredes, incluso en el concreto de los cimientos, como si estuvieran migrando a través de la propia sustancia del edificio. Un geólogo consultado por la administración hizo una observación que nunca se incluyó en el informe oficial. Las piedras encontradas en el edificio eran geológicamente idénticas a formaciones rocosas específicas de Portugal, particularmente de regiones conocidas por sus fortificaciones medievales. Pero eso era imposible, porque las piedras no podían reproducirse o migrar por su cuenta. El edificio fue finalmente vendido a una empresa de demolición. Durante el proceso de destrucción,
los obreros reportaron hallazgos perturbadores. Habitaciones enteras repletas de piedras pequeñas organizadas en patrones geométricos complejos, como si alguien hubiera pasado años construyendo modelos detallados de prisiones antiguas. Más inquietante aún, algunos obreros juraron haber visto figuras humanas observando el proceso de demolición desde las ventanas, incluso en pisos que ya habían sido completamente vaciados. Todas las piedras fueron recolectadas y enviadas al mismo relleno sanitario, donde las piedras originales de Clyde habían sido desechadas. Pero 3 meses después, residentes de barrios cercanos al vertedero comenzaron a reportar hallazgos similares en sus propias casas. Pequeñas piedras que aparecían durante la noche, siempre organizadas, siempre sugiriendo algún tipo de propósito arquitectónico. El caso nunca se resolvió oficialmente. Clyde permanece desaparecida, clasificada como persona en situación de riesgo que abandonó voluntariamente su residencia. Pero su historia se convirtió en una advertencia susurrada entre los guías turísticos en Portugal. Algunos recuerdos son demasiado peligrosos para ser recolectados. Algunos fragmentos del pasado cargan más que memorias, cargan la capacidad de transformar el presente en una repetición eterna de los horrores que presenciaron. ¿Y tú? ¿Alguna vez has traído algo inocente de tus viajes que después reveló un lado siniestro? Deja en los comentarios cuál fue tu experiencia más aterradora con objetos antiguos o recuerdos de lugares históricos. Quizás tienes una piedra, una moneda antigua o algún artefacto que comenzó a causar eventos extraños en tu casa. Reto del Portal del Pavor. Cuéntanos sobre el objeto más perturbador que posees, ya sea una herencia familiar misteriosa, algo encontrado en ruinas o ese recuerdo de viaje que cambió después de que llegó a casa. Atención, si reconoces tu propia historia en algún elemento de esta narrativa, o si posees objetos similares a las piedras portuguesas de Clyde, comparte tu experiencia con nosotros. El Portal del Pavor está investigando casos reales de contaminación temporal a través de objetos históricos. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo caso. La mujer que compró una casa embrujada, por accidente, y descubre cómo un error inmobiliario se transformó en una pesadilla que duró 3 generaciones. Suscríbete. Si tienes el valor de sumergirte más profundo en los misterios que rodean objetos aparentemente inocentes, que cargan historias de terror. Y recuerda, no todo recuerdo debería ser traído a casa. Algunas cosas están en el pasado por una razón y quieren permanecer allí para siempre.